Muchas gracias, Ana. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche para ustedes, todavía tarde para mí, pero damos gloria a Dios que nos permite, ¿verdad?, compartir este momento especial de estudio de la palabra de Dios. Quiero, ¿verdad?, saludar a todos los amados hermanos de la Asociación del Sureste, al igual que la Asociación Central y la Asociación del Sur, que son los que están participando en este programa. Y por supuesto, a los amigos que yo sé que se van a conectar a lo largo del Caribe, Centroamérica, aquí en Estados Unidos. Nos complace que esté con nosotros en esta ocasión. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia en mano. Vamos a utilizarla y claro, en esta noche apenas vamos a ver un panorama, ¿verdad?, no tan amplio acerca de el don profético en el Antiguo Testamento. Yo le decía al pastor Pacheco, a Ismael, que para desempeñar un tema así se necesitaría mucho tiempo, pero en esta noche a mí me interesa que tú y yo podamos explorar algunos conceptos importantes en relación al don profético. Así que te voy a invitar, ahí donde estás, a que podamos tener una oración y así invitemos nuevamente a nuestro Dios a reflexionar en su palabra. Buen Padre Celestial, bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, oh Padre, porque tú siempre has estado interesado en comunicarte con nosotros. Gracias porque a pesar de que el pecado entró a nuestro planeta, a través de tus siervos, los profetas, tú nos has hablado mediante tu palabra. Y al reflexionar en tu palabra, queremos pedirte que tú puedas bendecirnos. Y pido una bendición especial por cada amigo y hermano que ha de estar conectándose en los siguientes minutos a este programa y que tu bendición también les alcance a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues bien, apreciados amigos, yo quiero que nosotros pensemos, luego que el pecado entró a nuestro mundo, la comunicación directa que Adán y Eva gozaban con Dios fue interrumpida. Nosotros sabemos muy bien, el profeta Isaías en el capítulo 59 nos dice claramente que nuestras iniquidades nos han hecho, es decir, estamos divididos de Dios. El pecado nos separó de Dios. De ahí que nosotros cuando pensamos en el don profético debemos de alabar el nombre de Dios, porque a pesar de que el pecado nos separó de Él, Él en su misericordia decidió continuar hablándonos. Y claro, cuando nosotros pensamos en pasajes como Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde el apóstol nos dice que Dios, habiendo hablado muchas maneras en otros tiempos a través a nuestros padres mediante los profetas, Él nos pone con claridad de que fue a través de sus siervos que Dios nos habló. Y cuando usted y yo pensamos en los profetas, es bueno que usted entienda esto. Dios escogía a los profetas. Nadie se podía autoseleccionar. De paso, cuando el Señor Jesucristo en el sermón profético de Mateo 24 habla de falsos profetas, debemos de entender que son personas que se autoproclaman ser profetas, pero no lo son, porque los profetas eran escogidos, seleccionados por el mismo Dios. De ahí que nosotros necesitamos mantener esto presente. Y es bueno cuando vamos al relato bíblico, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, nos dice claramente que Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. De ahí que es sumamente importante que nosotros podamos estudiar el texto sagrado y de esa manera tener una idea más clara acerca del don profético a lo largo de la Biblia. Yo quiero que usted piense conmigo en esta noche en esto. Dios escogió a personas de toda clase social. Es decir, tenemos príncipes, tenemos pastores, tenemos agricultores, tenemos sacerdotes, tenemos reyes. Es decir, Dios habló de muchas maneras y escogió a muchas personas. De ahí que nosotros, al pensar en ese Dios todopoderoso y misericordioso, es bueno que usted entienda que Dios desea estar en comunicación con nosotros como sus hijos. Cuando nosotros vemos las diferentes palabras que se van a utilizar en el texto sagrado para designar a los siervos, a los profetas, es un sinnúmero de palabras claves importantes que nos ayudan a entender un poco mejor la naturaleza del profetismo en el antiguo Israel. Y yo quiero al menos mencionar algunos términos que eran muy usados en el Antiguo Testamento. Hay muchos,
pero verdad, la idea en esta reflexión no es estudiar esto de forma exhaustiva, sino que usted y yo podamos ver con más claridad los fundamentos que tenemos para poder compartir este mensaje del don profético con todas las personas. Cuando pensamos en profetas, el Antiguo Testamento de manera particular va a utilizar varias palabras y yo quiero al menos mencionarlas y explicarlas brevemente para que podamos tener una idea. Uno de los términos que se va a utilizar en el Antiguo Testamento para hablar de profeta es la palabra hebrea roé. Y esa palabra roé viene del verbo hebreo raá, que significa ver. De ahí que este sustantivo se traduce con el término en español vidente. Ese término vidente nosotros lo vamos a encontrar de forma especial en los libros de Samuel y en los libros de Crónica. Y claro, se refiere a alguien que ve e interpreta una visión que Dios le da y la comunica al pueblo. De ahí que esa palabra resalta el aspecto visual de alguien que recibe una revelación. Y esto es muy importante. Mientras que en las civilizaciones del antiguo cercano oriente, tanto en Mesopotamia como en Egipto, vamos a encontrar personas que claman ser profetas. En Egipto, de forma particular, sacerdotes eran los medios que se utilizaban para dar o comunicar mensajes de los dioses. Y claro, ellos utilizaban la magia como un medio, ya sea para interpretar sueños y de esa manera comunicar el mensaje al faraón. En Mesopotamia, vamos a encontrar personas que claman ser profetas. Y es interesante que en el contexto de Mesopotamia, aquellos que claman ser profetas son caracterizados por ellos dar profecías ex eventu, que es un término que se utiliza para hablar de profecías que no son reales, sino que son eventos que ocurrieron y estos supuestos profetas la presentaban como profecía. Así que hay algunas diferencias muy marcadas. Mientras que en Egipto los supuestos profetas practicaban adivinación, en Mesopotamia ellos estaban hablando de eventos como si fueran futuros. Y entonces cuando vamos al texto sagrado, vamos a encontrar que en Israel, de manera especial, el profeta es escogido por Dios y es Dios quien le da la revelación. Entonces hay varios elementos que pudiéramos mencionar como diferencia en lo que son estos supuestos fenómenos proféticos en Cercano Oriente, el antiguo Cercano Oriente en Israel. Por ejemplo, ninguna persona que clamaba recibir una profecía, sea en Egipto y Mesopotamia, lo que él recibía no afectaba su vida. Es decir, las personas no tenían ningún código moral que les exigiera vivir de acuerdo a la revelación que ellos vivían. Pero cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar muy claramente de que los profetas eran siervos, eran siervas de Dios que debían de vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo al mensaje que ellos recibían. De ahí que usted es necesario que comprenda esto. Hoy nosotros como iglesia adventista debemos de alabar el nombre de Dios porque el don profético se ha manifestado en nuestra iglesia. Pero alguien hoy puede cuestionarle a usted o cuestionarme a mí porque nosotros presentamos esta doctrina basada en el texto sagrado. Pero escúcheme bien, diferente a cualquier persona que se pueda autoproclamar como profeta o alguien que dice que recibe un mensaje pero que no lo vive, el profeta que Dios llama y escoge practica y su vida revela el carácter del Dios que lo escogió. De ahí que si hay alguien que va a enunciar un ejemplo vivo del mensaje que él presenta, es el profeta. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. De ahí que tanto en Samuel como en Crónicas, ese término roé o vidente se va a utilizar. Hay una palabra o otro término que se va a utilizar en el texto hebreo para hablar de alguien que es un profeta y es el término hebreo José. José significa o viene de la raíz hasá, que significa la visión, ¿ok? Lo que se ve. Alguien visionario en el sentido que él está viendo una visión. Ese término se va a utilizar con mucha frecuencia en el texto sagrado y en ocasiones va a ser utilizado como sinónimo de la palabra roé. Pero el término
que más se va a utilizar en el Antiguo Testamento para referirse a un profeta es el término hebreo Naví. Y este término hebreo Naví es muy importante, es muy utilizado a lo largo del texto. Algunos lo han relacionado con una palabra en acadio que es Nabú, que significa básicamente uno que es llamado. De ahí que el Naví o el profeta, de nuevo el término está enunciando a alguien que es llamado y que responde al llamado de Dios. Distinto a los reyes, a los sacerdotes, que podían llegar a ser reyes o sacerdotes a través de la línea de genealogías o descendientes, los profetas eran escogidos por Dios. Y eso, es decir, un profeta, su hijo necesariamente no tenía que ver nada, y muchas veces encontramos tristes historias en el texto sagrado en relación a esto. Pero lo que quiero resaltar en primera instancia en esta noche es que alguien en la Biblia que es profeta es porque Dios lo escoge. Y esa persona a quien Dios escoge recibe los mensajes de parte de Dios. Y claro, el pasaje que mencioné en Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice que Dios habló de muchas maneras. De ahí que el texto sagrado nos va a presentar cómo Dios utilizaba teofanías o apariciones a los profetas, cómo Dios utilizó visiones. Vamos a encontrar múltiples casos, ejemplos, por ejemplo, el profeta Daniel, que va a recibir visiones, además de sueños, en el caso de Daniel capítulo 7. De ahí que usted va a encontrar diferentes medios que Dios utilizó. Y eso nos da una idea de que nuestro Dios utilizó todos los medios posibles para él comunicar su mensaje a su pueblo Israel a través de los siervos, los profetas. Hay un pasaje que nos puede dar una idea en el sentido de lo que la palabra profeta Naví significa. Y ustedes van a recordar, voy a mencionar este ejemplo, en Éxodo se cuenta, ¿verdad?, el momento cuando Dios le aparece a Moisés y Dios llama a Moisés para que sea su profeta. Y entonces Moisés va a presentar excusas que no fueron funcionales ni válidas para Dios. Y entonces Dios al final, él le dice a Moisés, ok, vamos a hacer esto. Tú vas a ser como si fuera Dios y tu hermano Aarón va a servirte de profeta. En otras palabras, tú le vas a decir el mensaje a tu hermano y tu hermano lo va a comunicar a Faraón y al pueblo. Y eso nos permite a nosotros tener una idea en la práctica cuál era la función primaria de un profeta. Era comunicar el mensaje de Dios. Una vez que él recibía la revelación de parte de Dios, él debía de comunicarla a Dios. En varios pasajes ustedes van a encontrar el uso de estos términos que mencioné, Roé, José, Naví, que se pueden utilizar como sinónimos. Por ejemplo, un pasaje que me gustaría leer con ustedes que nos da una ilustración de cómo estas palabras se utilizaban en el texto sagrado. Me refiero a Primero Crónicas, capítulo 29. Te voy a invitar a que vayas conmigo a Primero Crónicas. Es uno de los pasajes que quiero leer para de esta manera que tú puedas darte cuenta cómo el texto sagrado utiliza estos términos en ocasiones con un sentido de sinónimos, ¿ok? Primero Crónicas, capítulo 29, es el pasaje, capítulo 29, versículo 29. Primero Crónica, capítulo 29, versículo 29. Mira cómo dice el texto. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas del vidente, ¿ok? Aquí está uno de los términos que ya mencionamos, vidente, la palabra es roé, ¿eh? El texto dice, en las crónicas de Samuel, el roé, en las crónicas del profeta Natán. Aquí se está utilizando, ¿verdad?, la palabra Naví que mencionamos, el término Naví hebreo. Ok, el término hebreo. Entonces, luego el texto nos va a decir, y en las crónicas de Gad, vidente, el término José. Entonces, aquí podemos ver cómo estas palabras se van a utilizar en un mismo pasaje para hablarnos de los diferentes términos que se utilizaban para los profetas. Así que podemos decir que el vocablo, la palabra Naví, se utilizaba para resaltar la ejecución de la labor profética.
mientras que los términos José o Roé, vidente, visionario, hablaba del aspecto de la visión que los profetas recibían como el mensaje que Dios les comunicaba. Pero sí, apreciados amigos, nuestro Dios, como un Dios de misericordia, Él ha mantenido a través de los siglos el vínculo de comunicación con sus hijos. Y como Amós 3:7 lo afirma, Él nos ha revelado todo lo que nosotros necesitamos conocer. El texto bíblico nos va a explicar en varias ocasiones que los mismos profetas estaban conscientes de que la mano de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre ellos. No es algo que ellos podían decidir cuándo tener una revelación de parte de Dios. Dios se revelaba a ellos. Y con diferentes expresiones, la expresión, por ejemplo, la mano de Jehová, como aparece en Primeros Reyes, capítulo 18, versículo 46. Uno de los términos que se va a utilizar muy importante es palabra de Jehová. Y a mí me gustaría por lo menos explicar esa expresión y te invito a que vayas conmigo al libro de Jonás, ¿ok? Jonás capítulo 1. Y allí podemos ver el uso de esta expresión, palabra de Jehová, que son uno de los tantos términos que el texto bíblico nos va a hablar para decirnos que Dios está comunicándose con los profetas. Mira cómo dice Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Aquí tú puedes escuchar, vino palabra de Jehová. Esa expresión de paso, por lo menos quiero explicarla de manera breve. Esa expresión, nosotros leemos, claro, a ti, ¿qué es palabra de Jehová? Tú me vas a decir posiblemente, la Biblia es la palabra de Jehová. Y yo puedo decir, sí, eso es real. Pero al menos quiero explicar algo aquí que tú puedes estar claro. Varios de estos términos van a aparecer en el Antiguo Testamento, palabra de Jehová, la mano de Jehová, expresiones similares, palabras de Dios. Cerca de 400 veces se van a utilizar estas expresiones en el Antiguo Testamento. Pero cuando tú leas la expresión palabra de Jehová, ten presente esto. Aunque para nosotros hoy, lo que el profeta está contándonos como palabra de Jehová es lo que quedó registrado, lo que se escribió. Para el profeta, palabra de Jehová no era específicamente el escrito, sino que cada vez que el texto sagrado utiliza esa expresión clave, palabra de Jehová, está diciendo que Dios está hablando al profeta, que Dios está manifestando al profeta, que el profeta está experimentando una teofanía, una visión de parte de Dios. Eso es lo que significa en hebreo, en esencia, esa expresión. Y luego que el profeta, él recibe esa revelación, esa manifestación de Dios, en muchos de los casos quedó escrita. Pero es bueno que tú recuerdes esto. No todos los profetas, podríamos decir tristemente, no escribieron las revelaciones que Dios le dio, pero gracias a Dios que otros autores de la Biblia escribieron esas experiencias. Por ejemplo, nosotros no tenemos nada que el profeta Elías haya escrito. Nosotros no tenemos nada que el profeta Eliseo haya escrito. Toda su misión profética, nosotros la conocemos gracias a que otros hombres inspirados por Dios escribieron acerca de los hechos de esos profetas. Pero cada vez que tú lees el término palabra de Jehová, en esencia, en el contexto del profeta está hablándonos de la manifestación de Dios. De ahí que en cientos de ocasiones Dios se manifestó a su pueblo. Dios habló a sus hijos mediante los profetas. Así que es bueno que nosotros podamos mantener esto presente. Los profetas reconocen que es Dios que viene a ellos, que es el poder de Dios, que es la palabra de Dios. Y es bueno al menos mencionar esta historia. Todos nosotros conocemos la historia de Balaam, aquel profeta que tristemente estuvo interesado. Cuando nosotros leemos su experiencia en Números capítulo 22, vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo el rey Balac mandó a llamar al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que Balaam tristemente estuvo dispuesto, interesado en hacer lo que Balac estaba pidiendo, pero él dijo algo muy importante, que por esto debemos darle crédito y por eso lo quiero mencionar.
Cuando nosotros leemos en Números capítulo 22, versículo 18, el profeta Balaam le dice a los enviados de Balac, aunque él me dé lo que me diera, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová. Es decir, los profetas reconocían que quien tenía el poder, la soberanía, era Dios, no era ellos. Es decir, los profetas solo recibían el mensaje de parte de Dios y ellos debían de comunicarlo al pueblo de Dios. Y ese es uno de los clásicos ejemplos de Balaam que nos ayuda a ilustrar el profetismo en el antiguo Israel. Pero al menos es bueno que usted entienda esto. Si yo les pregunto quién es el primer profeta mencionado en el texto sagrado, cronológicamente hablando, bueno, usted puede sorprenderse, pero Génesis capítulo 20, versículo 7 nos dice que Abraham era profeta. Y el caso es que no es un hombre que lo está diciendo, es Dios que le está diciendo al rey Abimelech que Abraham podía interceder, orar por él, porque era profeta. De ahí que Abraham es un profeta en el texto sagrado. Y claro, si va a Judá, nuevamente, en el versículo 14, él va a hablarnos de Enoc, quien profetizó durante la época antediluviana. De ahí que nosotros vamos a tener hombres a quien Dios usó como medios de comunicación de su verdad, de su mensaje, que son identificados como profetas, aunque luego el texto sagrado no registra nada que ellos quieran, pero sí son llamados e identificados como profetas. Pero cuando nosotros hablamos del profetismo clásico en Israel, aquí viene el asunto. Cuando usted hablamos de la institución del profetismo, lo que va a marcar todos los profetas que van a aparecer luego de esa experiencia, debemos de reconocer que esa función profética inició con Moisés, aquel que no estaba dispuesto a ser mensajero al inicio y que finalmente terminó siendo el gran libertador de la nación de Israel. De ahí que cuando nosotros pensamos en la función profética, que alguien que recibe una revelación, que la comunica al pueblo, que la escribe, el profeta por excelencia es Moisés. Y el texto sagrado, cuando usted piensa en algunos pasajes, viene a mi mente Deuteronomio, capítulo 18. Sería bueno que leyéramos ese texto. Yo sé que tenemos el tiempo limitado, pero esto es importante que podamos entenderlo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Mire cómo dice el texto. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí está hablando el mismo Moisés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva ya a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Y entonces dice el versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. De ahí que aquí podemos ver que Dios mismo está diciendo mediante Moisés que él levantaría profetas como Moisés. Lo interesante es que cuando usted va al final de Deuteronomio, si usted va al final de Deuteronomio, el capítulo 34, mira cómo dice el texto. Sabemos que el último capítulo del Pentateuco no fue escrito por Moisés, posiblemente fue Josué que lo escribió, quien fue el sucesor de Moisés. Pero ese capítulo 34 de Deuteronomio, mira cómo dice el texto, versículo 10, en el contexto del pueblo cuando está para entrar a la tierra prometida. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. De ahí que nosotros podemos ver que Moisés tuvo un privilegio especial al recibir la revelación de parte de Dios. Y claro, cuando él muere, el relato termina diciéndonos que no se ha levantado ni se levantaría más profeta como Moisés en el contexto de lo que ellos habían visto. Nosotros vamos a encontrar, y es lo que yo quiero ilustrar de manera breve en esta noche, cómo Dios siguió comunicándose con sus hijos. Cuando nosotros pensamos en profetas, es bueno que usted tenga pendiente esto. El texto bíblico habla de profetas no solamente de hombres, sino también de mujeres, profetiza, diríamos nosotros hoy, ¿verdad? De ahí que nosotros, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar
hay dos ejemplos que yo espero que pueda mencionar con el tiempo que tengo. Y el primer ejemplo los quiero invitar a que usted vaya conmigo al libro de Jueces, ¿ok? Libro de Jueces. Vaya conmigo, por favor. Jueces. Yo quiero ilustrar esto para que veamos cómo la profecía que usted va a encontrar luego en Joel capítulo 2, versículo 27 y 28, donde Dios dice que Él derramaría su espíritu y los jóvenes verían visiones, tendrían sueños. Es decir, los hijos e hijas, donde Dios claramente dice que tanto hombres como mujer podían llegar a ser sus siervos. Y claro, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de manera particular, se van a mencionar 4 personas como profetizas, pero 2 de acuerdo a la definición de profetismo siguiendo el modelo de Moisés. Hay una que es una falsa profetisa y la esposa del profeta Isaías, que es llamada profetisa, pero en un sentido no igual al profetismo que encontramos en Isaías, como encontramos en el caso de Hulda y en el caso de Débora. Y yo quiero que tú mires conmigo de forma breve cómo el texto bíblico identifica a Débora como una profetisa en el pueblo de Dios. Lee conmigo Jueces capítulo 4. Quiero al menos que vea ese pasaje conmigo. Dice el texto en Jueces capítulo 4, versículo 4. Leo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Aquí esto es interesante. El texto dice claramente que una mujer gobernaba a Israel en esa época. Y entonces la identifica. Débora, profetiza. ¿Ok? Lo dice rápido. Primero dice que es una gobernadora, es una jueza, en otras palabras. Ella es identificada como la líder en la nación en ese momento. Y entonces dice el texto, mujer de Lapidot. Y aquí viene, mire qué es lo interesante. Débora constituye, esto es la tradición judía y el texto bíblico lo va a resaltar en este capítulo de Jueces. Yo sé que no tengo tiempo de explicar cada detalle de este pasaje, pero al menos quiero que me entiendan la idea. En la tradición rabínica, en la tradición judía, Débora fue vista como la contraparte femenina de Moisés como profeta. Es decir, luego que el texto bíblico presenta, como leímos en Deuteronomio 34:10, y que no se levantó un profeta como Moisés en el pueblo, en ese contexto de la nación en la época de Josué. Pero cuando venimos a Jueces, aquí vamos a encontrar la función profética de Débora a la luz de Moisés. Y así los judíos, a través de los siglos, han visto en Débora la contraparte femenina del profetismo en el antiguo Israel, porque solo Débora fue gobernadora y solo Débora fue profetisa, como Moisés fue el caudillo de Israel y fue el profeta de la nación. Es decir, 2 funciones que solo ellos la van a desempeñar de manera en el contexto del profetismo, de manera particular, solo ellos 2. Pero el texto no se detiene ahí. Cuando usted piensa en Débora, mira lo que dice el pasaje. El siguiente pasaje, el 5, dice, y acostumbraba Débora sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella que a juicio. No solamente es gobernadora, no solamente es profetisa, sino que ella va a hacer lo mismo que Moisés hacía en la nación de Israel, como es presentado, por ejemplo, en Éxodo capítulo 18, versículo 3, donde se nos dice que Moisés se sentaba a juzgar la nación hasta que acababa el día. De ahí que Débora, en su desempeño de profetisa, es identificada como la que juzga y a donde vienen los casos de Israel para que sean salvados. Eso solamente ocurre con Moisés y de igual manera está ocurriendo con Débora. Pero el texto nos dice algo más. Los versículos 6 al 10 de este pasaje nos va a hablar de un problema bélico, donde, verdad, Barak, que es el líder militar, ellos tienen el problema de enfrentar a los asirios, Sísara como su general, y entonces Barak se comunica con Débora y le dice, si tú no vienes a la guerra conmigo, yo no iré. Esto es interesante. Óigame, un hombre líder militar le está diciendo a la gobernadora, a la profetisa, a la que juzga, que si ella no está presente en el campo de batalla, él no irá
con los hombres a combatir a los enemigos de Israel. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Qué es lo que Barak está comunicando acá? Yo no quiero que los hombres se vayan a pensar que Barak no tenía columna como líder militar. Él tenía una buena columna como líder militar, pero a quien Dios había escogido en ese momento para ser gobernadora, profetisa y para juzgar a la nación era Débora. Y lo que está pasando aquí es especial. Ellos conocen la historia. Ellos están tratando de seguir lo que Dios ha revelado en su palabra. Y en el pasado, cuando Israel, por ejemplo, tuvo que combatir a los amalecitas, usted recuerda esa historia en el libro de Éxodo. Usted va a recordar de manera particular en Éxodo 17, 9 al 13, que cuando los amalecitas hicieron guerra contra Israel, Moisés nunca tomó la espada. Moisés no estuvo dirigiendo el ejército. Esa función correspondía a los líderes militares. De aquí que si hay una cualidad similar en Débora como profetisa, como jueza, como gobernadora, es que ella representa para la nación lo mismo que Moisés representaba en su época, la presencia de Dios, el medio a través del cual Dios se comunica, el medio que comunica y presenta la voluntad de Dios al pueblo. De ahí que Barak está hablándole a Débora en ese contexto. Él sabe que si Débora está en el campo de batalla, la batalla es de Jehová. Así como Moisés levantaba sus manos en alto hasta que se le cansaran, dice el texto, y cuando se cansaba y bajaba las manos, prevalecía Amalek. Pero cuando sus manos estaban erguidas como un símbolo de intercesión por la nación, el pueblo ganaba la batalla. De ahí que Barak le está hablando a Débora en ese contexto. Y ella está cumpliendo su función como profetisa, como Moisés la cumplió. Miren, yo sé que no tenemos tiempo para explicar cada cosa con detalle aquí, pero cuando ellos van a la batalla, usted lee el capítulo, lo que resta el capítulo 4 de Jueces, usted lo puede hacer, y usted se va a encontrar en el capítulo 5 con algo único. ¿Y qué es lo que pasa? El cántico de victoria escrito por Débora. Ellos ganaron la batalla. Jehová les dio la victoria. Y una vez Jehová le dio la victoria al pueblo, Débora escribe un cántico de victoria. Y yo quiero que usted entienda esto. Esto no es al azar. Ella está alabando el nombre de Dios, pero ella está ejerciendo su profetismo a la luz de Moisés. Así como cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo y Dios le dio la victoria y todo el ejército de Faraón fue lanzado al mar y ellos cantaron el cántico de Moisés del otro lado del río. De igual manera, Débora, como gobernadora, como jueza, como líder y que intercede por la nación, escribe un cántico así como Moisés lo hizo. De ahí que, apreciado amigo, es claro en el texto bíblico, Dios cumplió su promesa de levantar hombres y mujeres que comunicarían su mensaje, su palabra a la nación, a su pueblo. Y usted va a encontrar un sinnúmero de profetas que van a ser caracterizados a la luz de Moisés. Yo puedo mencionar solamente de forma breve. Usted va a leer, por ejemplo, la experiencia de Jeremías. Jeremías, un profeta según Moisés y contra Moisés, como algunos lo han identificado. Cuando usted va a Jeremías y usted lee la experiencia en el capítulo 1, cuando Dios llama a Jeremías para que sea su profeta, usted lee en Jeremías cómo él se excusa delante de Dios diciendo: oh Señor, soy niño, no sé hablar. Lo mismo que pasó con Moisés en Éxodo, ahora Jeremías lo va a repetir. Y entonces Dios le responde a Jeremías con una expresión que aparece en Deuteronomio capítulo 18, donde Dios le dijo a Moisés, le prometió: yo soy el que pongo mi palabra en tu boca y tú serás profeta. De ahí que algo especial que usted va a encontrar en relación a lo que es la función profética es que Dios escoge a sus hijos no porque ellos se seleccionan, no porque ellos estén cualificados, sino porque Dios cualifica a los que Él llama. De ahí que usted va a leer la experiencia de Jeremías y usted va a encontrar un ejemplo, capítulo 20, Jeremías, capítulo 20, donde él está quejándose delante de Dios y él está diciendo a Dios: me has seducido. Yo no quería acordarme más de tu nombre. Jeremías capítulo 20, versículos 8 y 9. No quería, dije, ya no voy a hablar más en tu nombre porque lo que sufro es escarnio. El pueblo se burla de mí. Pero él tiene que llegar a confesar más. Había un fuego intenso dentro de mí que no podía contenerlo. Y otra vez, oh Jehová, tuve que proclamar tu palabra. Apreciado amigo, los profetas eran instrumentos de Dios. Los profetas eran portavoces de Dios. Y
Y profeta en el contexto bíblico era un privilegio, pero era una experiencia triste. Y en Jeremías, usted y yo podemos ver eso. Si usted piensa en Jeremías, Jeremías tuvo que profetizar la caída de la propia nación, del pueblo de Dios. Jeremías tuvo que decir a la nación, tienen que entregarse a los babilonios porque la nación se ha apartado de los caminos de Dios. Y Jeremías tristemente fue tomado por una turba y fue llevado a la fuerza a Egipto, al lugar que Dios le había dicho a la nación que ellos nunca debían de volver. De ahí que Jeremías terminó viviendo donde Moisés inició su profetismo. De ahí que ustedes van a encontrar mucha experiencia donde Jeremías se presenta como un Moisés, pero que al final de los días va a terminar contrario a la experiencia de Moisés. Los profetas sufrían escarnio, los profetas sufrían la muerte. Usted va conmigo, yo sé que yo debo leer al menos un texto de Crónicas e ilustrar cómo Dios a través de sus profetas ha presentado el mensaje de cada momento para sus hijos. Apreciado amigo, tú y yo no estamos en tinieblas. Dios se ha revelado de muchas maneras. Como iglesia hemos disfrutado el don profético y hoy más que nunca debemos de tomar la palabra de Dios y leer los mensajes que Dios nos envió a través de su sierva, la hermana Helena G. de White. Yo sé que durante la semana ustedes tendrán más oportunidad de estudiar más de cerca. Yo quiero ilustrar, vaya conmigo a Segundo Crónicas capítulo 20. Una de las historias que yo sé que aún el título que se escogió para esta semana, Creed en sus profetas, viene de este capítulo de Crónicas, así que yo no puedo dejar de mencionarlo al llegar a la parte final de mi reflexión. Mira, el Segundo Crónicas nos cuenta la historia. Josafat es el rey. Josafat es el rey. Y de repente Josafat recibe las no buenas nuevas, malas nuevas, de que los moabitas, los amonitas, los edomitas han hecho una coalición para combatir a Israel. Y en medio de esa noticia, el rey, cuando escucha lo que está pasando, como es presentado en Segundo Crónica, los primeros versículos, mira lo que dice el versículo 3. Entonces él tuvo temor. Eso es lo primero que nos dice el texto. Cuando Josafat escucha las malas noticias, se llenó su corazón de temor. Apreciado amigo, durante estos días, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros o todos hemos experimentado temores de diferentes índoles, no solamente por el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Hemos tenido temores a perder la salud, hemos tenido temores a perder, hemos tenido temores a perder familiares. Algunos ya hemos ido a través de esa experiencia. Y claro, es una palabra muy importante en el texto sagrado, la palabra yaré, temor. Se va a utilizar para hablar del peligro que amenaza la vida de un ser humano. Se va a hablar del castigo que alguien puede recibir como resultado de violar un precepto divino, como aparece en Génesis capítulo 3, versículo 10. Se va a hablar del temor de la muerte en muchas ocasiones, pero en este caso está hablando de un temor que es infundido por el peligro. Pero cuando Josafat experimenta el temor, él no se quedó ahí. El texto nos dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Apreciado amigo, cuando tú y yo experimentamos temores en nuestras vidas, debemos de buscar la dirección de Dios. Debemos de aferrarnos a las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra a través de sus siervos y siervas, los profetas. Yo quiero que tú puedas entender esto. Si tú lees Segundo Crónicas 20, escúchame, tú vas a recordar que Dios le apareció a Salomón en Segundo Crónicas capítulo 7 y el versículo 14, que es muy conocido, nos habla de lo que Dios le dice a Salomón que la nación tiene que hacer. Si se humillare mi pueblo, y invocare mi nombre, y me buscare, y lo que Dios le dice en Segundo Crónicas 7:14 a la nación que debía de hacer es exactamente lo que Josafat practica en Segundo Crónicas 20. Es decir, tú vas a encontrar a un Josafat que se humilla, un Josafat que busca a Dios, según lo que presenta el versículo 4, un Josafat que no solo él, pero él conduce, vuelve a la nación a Dios, como presenta el capítulo 19 de Segundo Crónicas, el versículo 4. Tú vas a encontrar un Josafat que ora,
a Dios, como aparece en el versículo 6. Tú vas a encontrar un Josafat que busca la dirección de Dios y que convoca al pueblo. Y en ese contexto de crisis, el pueblo recibe mensaje de Dios. El pueblo recibe respuesta de Dios. ¿Y sabe lo que ocurre, apreciado amigo? En el versículo 15, versículo 14, mira lo que dice el texto. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Apreciado amigo, apreciado hermano, a través de los siglos, Dios se ha comunicado con su pueblo. En medio de esa crisis que Josafat enfrentaba, Dios dio un mensaje. Y a través de ese mensaje, la fe de Josafat y del pueblo se fortaleció. Y entonces el mismo Josafat va a expresar en el versículo 20. Leo el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Apreciado amigo, en las horas más negras de la historia, Dios está con cada uno. Y muchos podrán levantarse autoproclamándose como profetas, pero escucha, apreciado amigo, Jesús anticipó en Mateo 24 que se levantarían falsos profetas. Hoy, en medio de la confusión, hoy tú y yo tenemos el privilegio de poner nuestra confianza completa en Jehová, que es nuestro Dios, de creer su revelación, su palabra, el don profético manifestado a través de su sierva, la hermana Elena G. de White. Y yo quiero que en este día tú pienses en esto. Josafat. Yo sé que debo ir cerrando mi reflexión. Josafat. ¿Qué significa Josafat? Y lo que significa es el nombre Josafat. Viene de la raíz Shafat, que es juzgar. Y tiene la partícula Yoho, Shafat, la partícula de Jehová. El nombre significa Jehová es mi juez. Jehová es mi juez. En el texto bíblico, Dios es presentado como juez, y para el que cree en Jehová, el juez lo que hace es salvar, lo que hace es vindicar, lo que hace es darnos la victoria, lo que hace es perdonar nuestros pecados, lo que hace es que tú y yo tengamos confianza, seguridad de que la victoria es nuestra. Como dice Deuteronomio 3:22, Jehová es el que pelea las batallas, Él va delante de nosotros. Cuando Josafat dice, creed a Jehová y a sus profetas, Él está recordando toda la historia pasada de Israel. Él fue el que abrió el Mar Rojo. Él fue el que le dio la victoria a la nación. Apreciado amigo, yo no sé si en tu vida hay cosas que están causando temor hoy en tu corazón, pero tú y yo no tenemos razón para temer. A lo único o al único que debemos de temer es a Jehová de los ejércitos, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y una vez tú y yo temamos a Jehová, todos nuestros temores serán excluidos y Dios nos dará la paz y la victoria en medio de la crisis. La sierva de Dios en muchos lugares escribió esa frase que todos nosotros conocemos. No tenemos nada que temer al futuro, ni al presente, a menos que olvidemos la manera que Dios nos ha guiado en el pasado. 1744 es un año que se recuerda hasta hoy. 1744, un traficante de esclavos que hoy es recordado no por eso, él fue investido por una gran tormenta y su barco estuvo a la deriva por semanas y él pensaba que iban a morir todos, incluyendo los esclavos que le estaba traficando. Y después de más de 10 días de un barco a la deriva, finalmente ellos llegaron a Irlanda. Pero durante ese tiempo de tormenta y de crisis, John Newton leyó el Nuevo Testamento en aquel barco y él decidió entregar su vida por completo a Dios, recordando todas las enseñanzas que él había recibido de parte de su madre cuando era niño. Y desde ahí él fue impactado por la gracia de Dios y él escribió uno de los tantos himnos conocidos, Su Megre.
Cuando la gracia de Dios está en nosotros, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y en sus profetas, no hay nada que temer, porque ya Él obtuvo la victoria por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en esta noche, que cada uno de nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios, en su palabra, en sus profetas, y que como iglesia que hemos recibido una luz menor, yo recuerdo las mismas palabras que la hermana White pronunció en su último discurso público, tomando una Biblia en sus manos, dijo: os recomiendo este libro. Apreciado amigo, aquí está el mensaje de Dios que tú y yo debemos de estudiar, que debemos de creer, que debemos de aplicar en nuestras vidas. Que tu fe y mi fe esté puesta en ese Dios que nos ama y que siempre se ha comunicado con nosotros. Te invito a que oremos. Padre bueno, gracias porque tú eres un Dios que nos ama. Gracias porque tú nunca nos has dejado a la oscura, en oscuridad. Gracias, oh Dios, porque tenemos el privilegio de escuchar tu voz mediante tu palabra, el don profético. Ayúdanos a practicar lo que tú nos has revelado, de tal manera que nuestras vidas puedan estar conectadas completamente a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.